Primer socio comercial de Estados Unidos y muchas empresas mexicanas tienen partes relacionadas en Estados Unidos. Entonces, al final de cuentas, ¿el arancel para quién va? Yo estoy en Estados Unidos, yo importo el producto mexicano de mi parte relacionada. El precio de mercado tiene que aumentar. Totalmente decisiones que ni siquiera se han tomado, toman relevancia en el dólar. El tema de DeepSeek, por ejemplo, ¿no? Que sustituyó el software, la capacidad de lo que era el hardware con los chips de Nvidia, por ejemplo. ¿Cómo se compara el nivel de protección del secreto bancario de México frente a otros países? Tal cual, el secreto bancario es una vertiente de tu privacidad. Sí, nadie se puede ser molestado en su persona sin orden judicial. ¿Qué tal? Muy buen día, sean bienvenidos a una edición más de su podcast Stratas Global. En esta ocasión, bueno, ya como lo había mencionado, tercera edición, vamos a abordar distintos temas en materia economía. Quedaron algunos pendientes del pasado podcast, temas de abordar, los vamos a tomar en esta edición. Gracias por su participación importante para nosotros, de verdad ha sido muy enriquecedor poder abordar sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes en las redes. Esta ocasión también vamos a abordar algunas de ellas y las vamos a ir tocando. Su servidor Pablo Camberos, quien les habla en esta ocasión, y conmigo se encuentra el licenciado Roberto Pérez Cota. Él es contador público internacional y también abogado, director de nuestra firma Stratas Global. Licenciado, bienvenido. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues bien, para entrar en materia, licenciado, vamos a abordar un tema que pues, en los últimos días ha tomado relevancia por lo que es, por lo que cobra, tanto en el ámbito pues, legal, que es lo que nos atañe, también como en un ámbito que es el futbolístico, ¿no? Que muchas veces esta parte pues, va de la mano. Y ahora pues el caso en específico, el señor Billy Álvarez, ¿cómo ha tomado relevancia? Porque pues estuvo al frente hace un tiempo, ya no está al frente de la cooperativa, podemos decir la más importante del país en esta materia, y pues cómo la autoridad lo empezó a hacer y la relevancia de este caso de la previsión preventiva, ¿no? Voy a hablar de lo que conozco del asunto, las notas que he leído, no estoy diciendo que sea verdad o sea mentira, simplemente lo voy a traer a lo que es aplicable a la materia fiscal. Claro. Entonces, voy a hacer un poquito de referencia al podcast anterior, en donde dijimos que el tema de la prisión preventiva oficiosa se iba a aplicar dando un ejemplo de alguien conocido, de un empresario conocido. Yo leí que el mismo día que se publicó en el diario oficial, o sea, que entra en vigor la prisión preventiva oficiosa, ese mismo día dictaron prisión preventiva oficiosa a este particular. Entonces, más o menos, de todos modos, si no fue el mismo día, va a ser dentro de los mismos días. Es un lapso muy, muy corto y seguramente sí sucedió así. Entonces, creo que puede ser el ejemplo del que estábamos hablando. Sí. Ahora, he leído distintos temas. Primero leo que es un tema de lavado de dinero, pero sí escuché que también le están imputando delincuencia organizada. Y esto sí me causó un poquito de incertidumbre. A los días creo que también ya entraron con el tema de los comprobantes fiscales falsos. Entonces, el tema de los comprobantes fiscales falsos, que es lo que nos atañe, inclusive también el lavado de dinero, pues ya tienen tiempo, yo les decía desde los 18, con la reforma que incluía la defraudación fiscal como delito grave, y además que es parte del tema de la delincuencia como delincuencia organizada. Entonces, ahorita creemos que ese es el ejemplo del que estamos haciendo nosotros mención. No creo que vaya a ser el único tema que se vaya a sujetar a esa prisión preventiva oficiosa relacionado con la operación de comprobantes fiscales falsos. Entonces, ¿de qué quiero hablar de esto? ¿A qué tenemos en relación? Pues que sí es un tema que se va a dar también con despachos, ¿sí?, que estén haciendo prácticas fiscales indebidas. Esperemos, ¿sí?, y la parte de la práctica, ¿sí?, nos lleve a erradicar la venta de facturas, que es lo que a nosotros nos interesa, obviamente. Y claro que los empresarios, yo creo que sí deben de ver ese como un ejemplo claro de lo que puede suceder. Sea verdad o no, o sea, se pueden acreditar o no los hechos, sin embargo, estamos ante una situación donde es ya perder la libertad por haber
tenido operaciones de ese tipo. Ahora, de los puntos que tenemos a tratar el día de hoy, va relacionado esto, por ejemplo, el lavado de dinero con el secreto bancario, ¿no? Entonces, la parte es un tema muy interesante, es decir, ¿cómo sabes realmente con quién operas financieramente, no? Claro. Pues bueno, hay artículos que permiten a autoridades que a través de orden judicial den informes de tus cuentas bancarias. Pero el hilo es muy fino sobre el secreto bancario, pues. Claro. Ahora, estábamos también ante situaciones donde autoridades administrativas como la UIF pueden tener acceso a tus cuentas bancarias sin orden judicial. Entonces, esos son los puntos que son como muy interesantes de este tema. Es decir, si es lavado de dinero es porque identifican operaciones, ¿no? Que claro, pueden ser con recursos de procedencia ilícita, pero ¿cómo se dan a conocer esa información? Sí, toma esta parte, es interesante porque al menos varios portales importantes deportivos en México daban a notar que en los últimos años esta institución, el Cruz Azul, había tenido operaciones o compras de jugadores por más de $60 millones. Sí. Entonces, es una cifra sumamente importante porque, al menos en el fútbol mexicano, pocos clubes se pueden hacer ese tipo de operaciones. Sí. Entonces, al hablar de esas cantidades, estamos hablando de que la misma cooperativa es algo sumamente relevante en sus operaciones, pues, claro, a nivel internacional, ¿no? Pues, sí, ahora, pero tienes que voltear a ver. Nosotros, ¿qué es lo que le digo a mis equipos? De estudio, los que trabajan conmigo, es ¿qué fotografía es la que ve la autoridad en tiempo real o al momento de analizar información? Sí. La UIF o la Secretaría de Hacienda, por parte de la UIF, no ve lo mismo que ve el SAT. ¿Ok? Si entonces es un movimiento bancario, el SAT no lo ve en tiempo real, en teoría. ¿Ok? El SAT ve en tiempo real la cadena de facturación. ¿Sale? Pero si tú haces una cadena de facturación y rompes el flujo de efectivo, la autoridad se queda sin ese brinco. Entonces, ¿quién sí ve el flujo de efectivo para efectos de lavado de dinero? La UIF. Se pierde la rastreabilidad del dinero, ¿no? Por decirlo así. No, más bien me estoy metiendo en quién ve el lavado de dinero. La UIF. ¿Por qué? Porque ve cuentas bancarias, pero no ve facturación. El SAT ve facturación, pero no ve cuentas bancarias. Es decir, yo te invito un comprobante a ti, ¿sí? Y tú metes un comprobante a un tercero, ¿sí? Pero yo te pago a ti, ¿sí? Tú le pagas al tercero y el tercero, ¿sí? Aumenta capital en una empresa. La autoridad nos va a ver a los tres, pero no va a ver el último. ¿Me explico? Sí, sí. Ese flujo efectivo sí lo ve la UIF, pero no lo va a ver el SAT. El SAT ve a 3 y la UIF ve a 4. Va a 4 elementos en la operación, ¿ok? Entonces, la UIF es la que en teoría está teniendo acceso en tiempo real a las operaciones bancarias a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de las instituciones financieras. Es así como si se llegan de la información. Otras autoridades, por ejemplo la FGR, pues sí, piden o solicitan, ¿sí? Auxilio judicial, ¿sí? Que es un proceso totalmente fino y totalmente legal. Ahora, es la parte fina del decir, ¿cómo se están allegando ahorita las autoridades de nuestra información? Yo estoy totalmente a favor de que se monitoree todo esto, porque pues, nosotros nos sirve a que se erradique la práctica indebida, sobre todo lo que sigue, que es el manejo de comprobantes fiscales falsos. Ahora, no me voy a meter a fondo, ¿sí? Pero sí les podemos dar opiniones cada vez más finas. Si a ustedes les interesa, que nos dejen un comentario sobre el secreto bancario y hacemos un especial sobre el secreto bancario. Ahora, el asunto de esta persona, este personaje muy importante, ahora también lo ligas a los comprobantes fiscales falsos. Ahora, ¿quién se va a encargar del comprobante fiscal falso? El SAT. Lavado de dinero, UIF, que los dos son Secretaría de Hacienda, ¿sí? UIF y SAT, ¿ok? ¿Qué son? Son parte del Poder Ejecutivo, son autoridades administrativas, no tienen nada que ver con el Poder Judicial. Ahorita, sí, no soy tan fino, no ando tan fino en el tema, tengo rato que no lo analizo, pero les puedo asegurar que recuerdo que el lavado de dinero se persigue por querella y que se querella es la Secretaría de Hacienda. Un abogado penalista de nuestro equipo me llegó un proyecto, no sé si ya está aprobado, no le hice mucho seguimiento, pero ya estoy en eso. Es decir, ahorita, al parecer, los fiscales federales, los fiscales de la FGR, van a poder investigar cuando crean que existen elementos suficientes sin necesidad de que se querelle la Secretaría de Hacienda.
Esto lo que yo les digo es que el juego del combate a los combates fiscales falsos y el lavado de dinero va a ser totalmente distinto. Yo sí les digo claramente, no se confíen en lo que les decía anteriormente, no se confíen en el clásico abogado fiscalista que te va a defender atacando caducidades y prescripciones, pues. En el clásico no pasa nada, ¿no? Como dicen muchos. Pues. El de yo hago lo que sé, mi abogado me defiende. El abogado administrativo, yo le tengo mucha admiración, sí, claro que sí, pero en temas penales no te va a servir ya de nada, pues. Ya de entrada no te serviría de mucho para temas penales, sí. Porque puedes tener una nulidad de fondo, sí, y el tema penal corre por separado, o sea, eso no importa. Sí. Ahora, ¿de qué te sirve que te vayas buscando una prescripción o una caducidad, ¿sí? Que son temas de forma en el proceso administrativo, cuando en los hechos se puede configurar lo suficiente como para que tengan prisión preventiva oficiosa? O sea, no tiene sentido. Sí, no. Ahora, se quieren ir al fondo de decir, ¿puede ser realmente un comprobante fiscal falso? ¿Qué? ¿Por qué tanta la insistencia en buscarle el cómo sacarte el comprobante fiscal falso? Mejor deja de simular, pues. Sí. ¿Me explico? Sí. Es claro, ya hablamos con nuestro equipo de penalistas y es una defensa muy endeble llegar a una audiencia de vinculación al proceso o de medidas cautelares o, vaya, alguien más fino va a saber, donde te quieras ir a abrir un debate sobre si es o no un fiscal, o si es o no viable un comprobante fiscal falso, o si es lo mismo al comprobante que ampara operaciones simuladas. ¿Sí? Sí. Al final de cuentas, si te vas a la exposición de motivos, seguramente vas a encontrar algo. Es la conclusión que hizo mi socio, Germán Terríquez. Dice, pues que vete a la exposición de motivos, seguramente ahí lo van a ligar con que es comprobante fiscal falso el que ampara operaciones fiscales simuladas, tal cual. Entonces, sí, ahí la autoridad no se complica tanto, ¿no? Es como fácil la determinación, ¿no? O sea, a mí me gustan los debates, claro que sí, pero si te vas a tener a eso, a que no te den prisión preventiva oficiosa porque vas a alegar que un comprobante no puede ser falso, pues es muy endeble, ¿no? Entonces, totalmente. Ahora, aterrizando y concluyendo con ese tema para pasar al siguiente, ¿sí? Eso se pone ya al día a día, ¿sí? ¿Sí? Notarios lo van a ver, ya lo están viendo, ya están llegando directamente a preguntarles la fiscalía quiénes son las personas, cuándo constituyó las sociedades factureras, ¿sí? Qué significa lo que protocolizó, de lo que dio fe. Entonces, el juego del que yo voy a recibir primero al SAT y lo voy a atacar mediante juicio de nulidad, o me voy a revocación, no voy a garantizar el interés fiscal, luego me voy a nulidad, y al final, si salgo algo mal y tengo un crédito firme, luego se van a querellar, no. El juego del ataque a la autoridad va a cambiar, ya cambió. Claro. Por algo reformaron estas medidas cautelares, pues, ¿sí? O alguien puede decir, no, a lo mejor son prudencias precautorias, pero no, bueno, al final de cuentas son prisión preventiva oficiosa, ¿ok? Que entre se resuelva, vas a estar detenido. Claro. Ahora, eso es lo que alcanzo a comentar sobre ese asunto. Es un ejemplo de lo que ya está sucediendo. Sí, sin duda va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar, mucho que comentar, porque es un juicio que apenas se inicia, ¿no? Sí. Se están fijando responsabilidades y todo, pero es un juicio que va a iniciar y sin duda lo vamos a seguir de cerca por lo que representa, ¿no? La relevancia del mismo caso. Así y digo, aunado a esto y tomando este hilo todavía de lo que representa esto y para seguir con la misma tesitura, de verdad quisiera pasar a otro tema porque es una constante que nos comentan y nos han dicho muchas veces los clientes. ¿De verdad existe una planeación fiscal perfecta? ¿Se pudiera llegar a tenerla? Sí. ¿Estaremos cerca de eso o de verdad sí existe? Ok. Yo cuando menciono ese tema, yo pongo un escenario, ¿cuál es el ideal de lo que yo alcanzo a ver? No digo que se debe hacer así, pero si tú realmente quieres encontrar un escenario idóneo, es decir, una operación donde alguien tenga una deducción y la contraparte no tenga que acumular el ingreso. Es decir, ¿qué es lo que yo busco en una operación? ¿Sí? Si estamos en el mundo de lo fiscal, vamos a ver, antes, más allá de la sustancia económica, ¿sí? ¿Quieres un resultado fiscal nada más? ¿Sí? Velo desde ese enfoque. Yo quiero tener una deducción, tal cual, es un beneficio fiscal, y mi contraparte que no tenga una obligación fiscal, o sea, una acumulación de un ingreso. ¿Cómo lo logras? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Que no quiere decir que sea, recuerden, no es algo estático, pero de momento lo puedes lograr. A futuro no sabemos qué va a pasar. Ahora,
Eso aquí vamos a entrar con temas de líneas de tiempo. Claro. ¿Sí? Es decir, ¿cuándo se estila, cuándo ayuda mucho esto? Vamos a poner un ejemplo. Vámonos a la planeación fiscal, que a la inversa o una situación fiscal que a la inversa es totalmente perjudicial o adversa. ¿Cuál? ¿Sí? Cuando yo tengo que acumular un ingreso, ¿sí? Tú deduces, pero yo acumulo un ingreso que no he cobrado. Lo que pasa en todos los diciembres o muchos diciembres, si no tienes bien hecho tu cierre o tu relación de negocio. Es decir, ¿qué pasa con el cliente que te dice, factúrame ya? Sí, de la operación que queda en este año, ¿no? Sí, sí, factúrame, sí. Y ya te voy si ya tengo yo la deducción, sí, pero te voy a pagar hasta después, ¿ok? A veces si no lo dibujo, a veces que también me hace falta. Sí. Ok, ahora, pero ¿qué pasa? Llegas al punto donde tienes que hacer el pago de las contribuciones, pero no has cobrado, ¿sí? Entonces no tienes el flujo para pagar. Entonces, ¿qué sucede? Por eso sale la operación al revés. Recuerden que hay dos tipos de operaciones para ISR, ¿no? El que es a flujo efectivo y lo que es a crédito, o lo de vengado. Las sociedades anónimas, las tradicionales, yo te facturo, ¿sí? Yo ya acumulo, aunque no vaya cobrado, ¿ok? Y tú ya deduces si eres de otro título 2, algo sencillito, ¿no? Sí. Ok. Sin embargo, ¿qué sucede si yo soy si yo soy un reciclo, persona moral, que tú eres un título 2, yo te facturo, tú deduces, pero yo no acumulo hasta que no te haya cobrado. Entonces, eso es un escenario fiscal idóneo. Sí. Eso quisiéramos. ¿Cuándo vuelve a suceder? Sí. Yo estoy en una jurisdicción, yo soy un refipre. Sí, vámonos al más laxo, vámonos a, no sé, un paraíso que les guste, el que sea. Sí. Yo te emito el IMPO, hacemos una operación, tú vas a deducir y acá no hay impuesto. O sea, acá no hay legislación de ISR. Entonces, no acumulas y tú deduces. Entonces, sin embargo, esas situaciones yo no digo que sean las idóneas en temas tradicionales o temas coloquiales o temas del día a día. Sí. Porque al final de cuentas, si nos vamos al tema del reciclo, yo en algún punto te tengo que cobrar. Si no estoy simulando, pues no puedo quedarme con la cuenta por cobrar indefinidamente, pues ahí estaríamos viendo que nada más lo hiciste para efectos fiscales, ¿no? No hay sustancia económica. Entonces, pero esa, en términos, es lo que se ha aterrizado, es una planeación fiscal idónea. ¿Por qué? Puedes leer el artículo, claro. Digamos que es el 9, de la ley ISR. Sí, claro. El artículo 9, determinación de ISR del ejercicio. Así es. Estamos hablando del persona moral del título 2, ¿ok? Redacción del artículo 9. A la utilidad del ejercicio fiscal. Así es, sí. Se le disminuirán en su caso pérdidas fiscales pendientes de aplicar de los ejercicios anteriores. Lee el primer párrafo completo. El primer párrafo, claro. Sí. Se dice, se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio. Las deducciones autorizadas por este título y la participación de los trabajadores. Ajá. Entonces, la fórmula de toda planeación o de todo escenario fiscal es ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, tal cual. Entonces, llegas a una base, más o menos el tema de pérdidas y el tema de PTU también, ¿no? Que puedes ahí disminuir, aplicar. Pero bueno, ingresos menos deducciones, está bien fácil la fórmula. Entonces, ¿quieres optimizar tu base? O le bajas los ingresos o le subes a las deducciones. O las dos, ¿ok? Sí, una constante también, licenciado, es que la planeación se tiene que hacer con tiempo y en su medida, en su justa medida con cada cliente, porque muchas veces, afortunadamente, al fiscalista se le busca como el doctor cuando el problema ya lo tienes o te duele algo, ¿no? O sea, ya tengo la autoridad encima, ya, híjole, voy a buscar un fiscalista a ver qué me ayuda, o un abogado, ¿no? En su caso. Claro. Entonces, siento que es parte importante, reserva de lo que usted diga, que si una empresa, si una persona moral, una persona física se quiere acercar o quiere buscar una verdadera planeación fiscal, lo haga con tiempo y lo haga en una temporalidad que no sea cuando tenga ya una situación complicada encima, ¿no? Sí, como ejemplo ahorita. Sí. O sea, ahorita en enero y febrero es cuando debes de ya estar preparándote. Desde enero o desde diciembre del mes anterior, ¿cómo vas a estar durante el siguiente año, el siguiente año? Entonces, eso es lo ideal. Pero, obviamente, la cultura no
No, Sí. en la cultura general no es así. Claro. A lo mejor, si bien nos va, es en el segundo trimestre, cuatrimestre o el segundo semestre, Sí. y empiezas a poner más atención. Pero ojo, Sí. recuerden que hay que cuidar, obviamente, el resultado fiscal, tus bases. Sí. Hay que cuidar, atendiendo liquidez, el coeficiente con el que vas a estar, Claro. que se vas a aplicar sobre ingresos nominales, en la generalidad de los escenarios, hablando de morales en general, ¿no? Claro. Ahora, entramos al tema de las planeaciones fiscales idóneas, ¿no? Y obviamente tenemos que tomar en cuenta, para efectos de esta reunión o de esta plática, temas que son muy importantes, que hablamos ahorita de sustancia económica como el podcast pasado, ¿no? Ujú. La sustancia económica, voy a hacer mucho énfasis porque es base para todo y van a escuchar hablar mucho del tema. Sí. La sustancia económica financiera, que es, te va a decir cualquier persona, fondo sobre forma. Sí, pero pues eso es sustancia económica básica, o sea, eso es de NIPS, pues. Sí. Es para efectos de estados financieros, es decir, ¿cómo sobrepones el fondo sobre la forma en un estado financiero conforme a NIPS? Que es lo que todo el mundo dice, fondo sobre forma. Sí, pues eso no tiene nada que ver con lo fiscal, no tiene nada que ver con lo bancario, no Sí. tiene nada que ver con lo corporativo. El fondo sobre forma para efectos de NIPS, que es el que todo el mundo conoce, es decir, el estado financiero clásico, balance general. ¿Sí? Yo te compro, tú me facturas, ¿sí? O sea, yo te compro a ti, o sea, un edificio, tal cual. ¿Sí? Tal cual. Pero no te lo he pagado, no me lo has entregado, ¿sí? Materialmente hablando. Yo no lo puedo incluir en mi fotografía. ¿Sí? Eso es fondo. Vámonos a algo que se mueva, vaya. Sí. ¿Sí? Te compro grúas, por mejor, para algo más sencillo. Sí. Pero no me las has entregado. Y tampoco te las he pagado. ¿Sí? Pero ya las facturas. Sí, Sí. sí. En forma ya está. En fondo yo no las tengo. Yo no las puedo incluir en mi balance. ¿Okay? Esa es la sustancia económica conforme a NIPS. Sí. Entonces, ese es el fondo sobre forma. Entonces, Sí. todo lo demás que hablamos es realmente en lo fiscal, que tienes que buscar un objetivo financiero, más allá del efecto fiscal nada más. Entonces, ¿con qué otro concepto va ligado? Con razón de negocio. Ok, hablamos ahorita de la planeación fiscal perfecta, ¿verdad? Yo soy un reciclo persona moral, ¿sí? ¿Sí? Te facturo, tú eres mi parte relacionada, ¿ok? ¿Sí? No me vas a pagar, yo no acumulo porque yo soy de flujo efectivo y tú vas a tener deducción porque tú eres el título 2, ¿ok? Y es una planeacióncita mía. O sea, por decir, Sí, no, sí. no, o sea, no que sea mía, sino que ya... O sea, Sí, que tú la quieras hacer, ¿no? Internamente, me refiero como interno. Partes relacionadas. Ahora, no puedes dejarla... Me refiero, no es correcto ni es una planeación correcta, estaría endeble que digas, me voy a quedar con la deuda para siempre porque no hay sustancia económica, lo hiciste para el efecto fiscal. Entonces, pero es que si tú me empiezas a pagar, yo empiezo a acumular. Entonces, el beneficio de la planeación pierde efecto. Ya hay una contraparte que está acumulando. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, vamos poniendo una pregunta en el escenario. La sustancia económica y la razón de negocio viene medio definida o definida a contrario census. Dices que se entenderá que no hay razón de negocio cuando el beneficio fiscal sea mayor al beneficio económico razonablemente esperado. Algo así. Entonces, pero no te dicen cuánto tiempo. Ujú. Sustancia económica, pero ¿en cuánto tiempo? La deducción es por ejercicio. Tú me dices, ok, no has obtenido un beneficio financiero, pero sí el fiscal, sí. Pero normalmente los beneficios financieros no se obtienen al primer día de que tú inviertes en algo. Se continúa, ¿sí? Se continúa un negocio en marcha y lo puedes obtener en el tercer año. Pero yo deduje desde que me emitieron mi comprobante y firmé mis contratos y hice todo el Sí, respaldo. sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, pero esas líneas de tiempo no se establecen en la legislación. Meramente hablando de esos conceptos que estoy mencionando ahorita. Entonces, yo me podía quedar mínimo 2 años sin acumular. Mejoro mi liquidez y empiezo a cobrar hasta que ya sea sano para mí en temas financieros. Y no deberían de desconocerme ni de tacharme de una simulación. ¿Por qué? Pues porque la sustancia económica, la razón del negocio, no me establece cuándo tengo que obtener el beneficio económico, cuándo Claro. es ya prudente o que ya es exigible el beneficio económico para efectos de no caer en una simulación y de que el beneficio fiscal siempre sea mayor. Entonces, Claro. ese es un punto que tienen que tomar en cuenta de
es un punto de análisis que siempre tienen que tener en cuenta al momento de hacer sus planeaciones. Claro, totalmente. Y tomando un tema que pues, tiene también cierta relevancia en esto, que es la economía de opción. Sí. En este tema, una pregunta tal cual que nos hicieron es ¿cómo define la economía de opción en el contexto fiscal y por qué es clave para los empresarios? Ok. No, yo no te puedo definir, y creo que en renta y código no, bueno, vaya, en código no sé, pero bueno, está más definido por doctrina, así, salvo que me ponga a echar un clavado y está en código y vea si existe la definición de economía de opción. Pero bueno, es tal cual, es tomar la ruta que tú creas más viable, sí, mientras no caigas en actos ilícitos para efectos fiscales. Sí. Vámonos, aviéntate, Claro. por favor, ¿cuál era? El de reciclo de personas físicas, los elegibles. Sí. ¿Ciento qué? ¿17? El 113E. 113E. Ajá, artículo Por favor, 113E. primer párrafo. De la ley del ISR dice: los contribuyentes, personas físicas que reutilicen únicamente actividades empresariales, Sí. profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, Sí. podrán Hasta optar. aquí. Ok. Podrán. Ajá. Te está dando la opción de Sí. tributar en un régimen fiscal que tiene beneficios o tratamientos especiales, pero estás dentro del capítulo de actividades profesionales. Sí. ¿Sí? Persona física con actividad Empresarial. profesional, ciertamente sí. Entonces, son secciones distintas. Está lo del régimen general, le llaman, Sí, la actividad profesional normal, y obviamente el reciclo. claro. Y dice, podrán, a diferencia, esa es economía de opción, Sí. te vas al régimen general o te vas al reciclo. Sí. A diferencia del reciclo, del régimen simplificado de confianza de los morales. Sí. Y empieza diciendo, deberán tributar, es obligatorio el reciclo moral. Economía de opción, tiene que ser muy claro. Ahora, podrán tributar, te dan la opción de tributar ahí. Sí. Si no, no lo hagas. Esa es la economía de opción, así, natural. Ahora, yo podría irme más allá y sin que te lo diga la ley, yo podría decir que también se configuraría o se definiría como economía de opción una operación en donde yo quiero a lo mejor salirme de una empresa, de una sociedad. ¿Sí? Sí. Tal vez es economía de opción si pido que me reembolsen o si vendo mis acciones. No es lo mismo. Son figuras totalmente distintas. La moral, en una tengo relación moral, persona física, un reembolso. Sí. Si yo se la vendo a otra física, es física con física. Si se la vendo a otra moral, física con moral. Pero el tratamiento fiscal es totalmente distinto de los tres escenarios. Se tendría que ver puntualmente, ¿no? Pero sí es... La ley no te dice, para salirte de una sociedad, puedes reembolsarte o pues no te dice así. Pero yo entendería que también es una economía de opción si conoces bien la ley. Sí. Solo que en el parafraseo tradicional, economía de opción, tal cual como bien reciclo. Y aquí otra pregunta. Sí. Algunos sectores parecen Sí. aprovechar mejores estrategias dentro de la economía de opción. Sí, ¿Cuáles descartaría usted y por qué? bueno, no me queda tan clara la pregunta, pero yo me iría mucho más al tema de que si opto por meterme a un reciclo o no, Ajá. tal cual, ¿sí? Como personas físicas, yo en particular, bueno, ¿por qué existe el régimen simplificado de confianza de personas físicas? ¿Por qué? Lean entre líneas, o sea, qué es lo que te quitan y qué es lo que te obligan. No te quitan IVA, te quitan ISR. El beneficio es para ISR y el IVA va completo. ¿Pero por qué? Porque así recaudas el IVA completo. Si yo soy autoridad. Recuerden que el balance entre el contribuyente y el gobierno es el pago. Así que hablábamos de envidias, planeaciones fiscales. Bueno, Sí. no pasan desapercibidas, te dejo que las hagas si están conforme a derecho, pero yo te voy a recaudar sobre todo esto. El reciclo del SAT te dice, a ver, vas a pagar tasas preferenciales o especiales o muy pequeñas sobre ISR, pero a mí el IVA me lo pagas completo y no puedes deducir nada, no puedes acreditarte IVA, pues. Entonces, garantizo de que todo sobre 3,5 millones máximo vas a pagarme todo el IVA. Tal cual. Entonces, para eso esas son las oportunidades que la autoridad te da. Pero ustedes creen, bueno, yo no creo que esas, bueno, más bien, voy a hablar en positivo, yo creo que esas oportunidades se dan por diálogos también con contribuyentes, con empresarios. Claro. Entonces,
A alguien las pidió así, a alguien se les ocurren, y bueno, se las dan a la mayoría porque así conviene recaudar, asegurar IVA y el ISR. Bueno, de todos modos, ¿yo qué pensaría como gobierno? Si yo fuera el SAT, diría, bueno, pues, al final de cuentas el ISR, hay muchas oportunidades para que bajen la base, eso ya se sabe, y no hay mucho que pueda hacer para combatirlo, pero el IVA, como es a flujo, es distinto, lo aseguro, mejor me lo quedo, aseguro, Claro. y les doy beneficios de ISR. Sí. Economía de opción, tal cual. Sí, tal cual. Y bueno, ya tocado estos temas, vamos a pasar a otro que toma también mucha relevancia actualmente, que digo, sin meternos y sin hablar tanto en el tema estrictamente político, de lo que atañe a nuestro país con Estados Unidos, ahora con la nueva entrada del presidente Trump, ya ha habido ahí como negociaciones, ha habido ahí cuestiones de aranceles y demás, pero estrictamente esta palabra, ¿no? ¿Qué efecto fiscal tienen los aranceles dentro de la economía mexicana? Ok, tratamos de meter de tocar el tema. Les comentaba que no soy la persona idónea para hablar, no soy economista. Sin embargo, lo que sí puedo es aterrizarlo a los precios de transferencia, que es nuestra especialidad como firma, es mi especialidad, planeación fiscal a través de los precios de transferencia. Sí, exactamente, operaciones con partes relacionadas. Ahora, imagínate que tú tienes una empresa, tu parte relacionada en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, ¿el arancel para quién va? Es pregunta. Para México, ¿no? Para tu parte relacionada en México, ¿no? Sí, pero es, o sea, para la empresa estadounidense, ¿no? Sí. O sea, el costo se lo aumenta a la empresa estadounidense, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, ¿verdad? Sus productos van a ser más caros. Si quieres, yo estoy en Estados Unidos, yo importo el producto mexicano de mi parte relacionada, ¿ok? Entonces, el precio de mercado tiene que aumentar. Entonces, lo que yo veo que tiene como efectos únicamente es en razón de las operaciones entre partes relacionadas, los rangos se van a mover para efectos de determinar si están a valor de mercado. Los precios de mercado cambiarían totalmente. Ya no te va a costar lo mismo un servicio profesional, tal cual, aunque sea importación, también todo eso tiene que ver. A todo afecta. Obviamente, al sector, hablando, es un ejemplo de aranceles en general, ¿ok? Si hablábamos en general, obviamente son aranceles fijados a... Sí, sí, sí. No un porcentaje, ¿no? No recuerdo, creo que es a el 25. Autopartes y ¿qué otra? Sí, era armadoras de carros y ese algunos es el sectores principal, específicos, exactamente, ¿no? sí, ahorita no lo recuerdo. Pero lo que va a subir, lo que va a subir es el precio en Estados Unidos, y si tú tienes tu parte relacionada, obviamente los rangos de estos estudios van a variar. El valor de mercado ya no va a ser el mismo, va a ser un poquito más complicado de llegar a los rangos. ¿Por qué? Porque obviamente el precio comúnmente conocido ya no va a ser comparable. Es decir, entonces estamos comparando... Como línea de tiempo, ¿no? Vamos a decirlo sí, así. Exactamente, las líneas de tiempo. Sí. Vas a hacer un estudio ahorita subió, supongamos que se hubiera quedado permanente, ¿ok? El precio de mercado se tiene que mover, alguien va a pagar el precio, entonces, pero luego lo vuelven a bajar. Yo hago mi estudio al final del ejercicio, porque yo tengo que hacer estudios de la forma tradicional hasta que cierren estados financieros. Sí. Sin embargo, los precios de este periodo de 2 meses, a lo mejor donde duren, no van a corresponder a los precios del resto del ejercicio. Sí. Tengo que hacer estados financieros por ese periodo corto de tiempo. Tengo que partir los 12 meses en el periodo donde existen aranceles. Ese va a ser mi estado financiero comparable, nada más. Sí. Y nada más con empresas que operaron bajo el mismo régimen o bajo las mismas condiciones durante esos 2 meses. Tal cual, eso es lo que tiene que suceder. Entonces, ahorita, líneas de tiempo, comparar nada más lo que sucedió con partes comparables mientras existan aranceles, tal cual. Sí. Y esa parte, digo, sí cobra relevancia porque, por ejemplo, armadoras como General Motors en Silao, sí he sabido que, por ejemplo, antes de terminar un carro, ciertos ensamblajes mandan sus carros a Estados Unidos, los terminan y los regresan a México para su venta. O sea, no nomás es una sola, vamos a ir con una sola operación, ¿no? Entonces, esa parte, principalmente la automotriz, es donde se ve más afectado, ¿no? Le acabas de dar un tema. Sí, directamente en el tema de IVA. Sí, sí, sí. O sea, la logística es compleja internacional, sobre todo con los tangibles, que es lo que se está tocando. El IVA ni se diga, como dices tú. Están las importaciones virtuales también. Sí. El IVA sobre importaciones virtuales o IVA virtual sobre importaciones de tangibles. O sea, hay estudios los productos que entran, inclusive a Estados Unidos, de manera temporal y para después salirse y también seguirse modificando. Porque, repito, no soy especialista en materia de comercio exterior,
pero entiendo que esto sucede y se sabe que eso sucede. Entonces la complejidad de los análisis van a ser muchísimo más complejos en materia de precios. Sí. En los lapsos, sobre todo donde hay variación, es decir, arancel y luego lo quito. ¿Sí? Sí, sí, O luego te lo quito y otro. No sabemos qué va a suceder. Entendemos que pareciera que todo va a seguir igual y se van a llegar a acuerdos continuamente, pero ya salió. Claro. ¿Quién salió por ahí que quiere también poner aranceles a México? Ecuador. Ok, entonces, Sí. ¿qué tal si sale alguien más en el juego? No sabemos cómo nos va a pegar de rebote el tema de China con Estados Unidos, pero ¿qué afecta a los precios de transferencia? El valor de mercado de las operaciones. Y no sabemos, esto va empezando, puede suceder en situaciones que no nos estamos ni imaginando. Obviamente, todo lo macroeconómico es como decirle a un amigo el tipo de cambio, ¿a cuánto puede llegar? Porque había subido un poco el fin de semana. Bueno, dices, a ojo buen cubero a tanto, pero si dejas claro que no soy especialista y al final de cuentas todo se arregló y bajó hasta un poco. Justamente el fin de semana cuando tomaron más tensión este tema pasado, fue cuando el dólar, bueno, tocó los 21, casi 22 pesos. Así es. Y días pasados la presidenta Sheinbaum publicó en sus redes que habló con el presidente Trump que el efecto suspende los aranceles en febrero y tomó otra vez a la baja el dólar. O sea, totalmente decisiones que ni siquiera se han tomado, toman relevancia en el dólar, ¿no? Así es. Ahora, recuerden también que estos temas son de mucha incertidumbre y yo no alcanzo a leer porque no soy economista, pero las macroeconomías tienen muchos elementos variables que no alcanzamos a medir, sobre todo en noticias ocultas que pocos saben. El tema de DeepSeek, por ejemplo, Sí. ¿no? Que sustituyó el software, la capacidad de lo que era el hardware con los chips de NVIDIA, por ejemplo. Sí. Es decir, yo hago lo mismo sin el hardware, o sea, sin el potencial del chip. Que es gran parte del costo, ¿no? O sea, Ahorita, con un 98% más eficiente financieramente hablando. sí. ¿Quién no se va a ir por ese precio? ¿Y quién se imaginaba que eso iba a suceder? ¿Y qué es? ¿Tecnología de Oriente contra tecnología de Occidente? Sí. Regulaciones arancelarias entre Occidente y Oriente. Eso ahí no sabemos qué va a suceder. Seguramente aquí lo que es en corto se va a apaciguar y todo va a quedar en orden, al parecer. Sí, digo, este tema público lo tocamos porque sí, de repente surgen muchas dudas en el sentido de, oye, compro dólares, oye, o sea, como decisiones arrebatadas, ¿no? Entonces, totalmente, como simplemente una opinión que le podemos dar es esa parte de, son temas de negociaciones meramente entre países, ahora sí que partes relacionadas se pueden afectar, sí, pero es tomarlo con más mesura. Este tema, digo, afortunadamente hasta el momento todo ha salido pues como es bien, o sea, entre estas partes sí, pues en este podcast y en estos espacios, pues le tomamos mucha importancia a esto porque pues es un tema de mucha relevancia y es algo que está especializado en nuestro despacho, que es el tema de precios de transferencia, ¿no? Sí, nosotros recuerden que siempre vamos a aterrizar todo. Si es un tema laboral, fiscal. Si es un tema penal, penal, fiscal. Sí. Fiscal, corporativo, fiscal. Esto puede ser un tema político fiscal, por decirlo así. O sea, traemos un tema arancelario, que es una guerra comercial, política comercial. Lo traemos al efecto fiscal de lo que sucede. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, si se encarecen los precios, una de las partes, ¿sí? Si yo te tengo que vender, ¿sí?, más caro, ¿sí?, o ajustar precios, uno va a acumular más y otro va a deducir más. Entonces hay que jugar con esas opciones. Claro. ¿Dónde quiero acumular más? ¿En cuál jurisdicción? Y no es un secreto, México es el primer socio comercial de Estados Unidos y muchas empresas mexicanas tienen partes relacionadas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, muchísimas. Es una cuestión ahí, o sea, económica y que, pues digo, nos tiene que tomar relevancia y tenemos que estar muy al pendiente en ese sentido. Sí. Hace rato, licenciado, tomando ahí un poco otro tema, mencionaba la parte del secreto bancario. Sí. Ahí, digo, sí es importante, aquí tenemos un par de cuestionamientos. Empezamos que dice lo siguiente: ¿qué implicaciones tiene para las empresas que las autoridades puedan acceder a la información financiera sin una causa justificada? Sí. O sea, ¿de verdad se puede dar, se pudiera llegar a estos ejemplos, estos casos? Sí. No solamente una moral, sino una física, una persona como nosotros, ¿no? Que... Sí, claro, vean, tenemos mucho tiempo viéndolo. Lo tradicional es que se debe acceder a las cuentas bancarias a través de auxilio judicial, o sea, únicamente a través de una orden judicial. Sin embargo, el poder judicial está separado del poder ejecutivo. Sí. Autoridad administrativa, ejecutivo.
Judicial, pues judicial ya sabemos, ¿no? Okay. Los jueces, vaya. Autoridad administrativa que ve temas bancarios, Comisión Nacional Bancaria de Valores y la UIF, que son la UIF, Secretaría de Hacienda, pero son administrativos, no tienen esos alcances, los han querido obtener y poco a poco han tenido más éxito. Sí. Sí. En la parte jurídica, en los hechos posiblemente sí suceda. O sea, ¿por qué? Porque las instituciones financieras, conforme al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y las reglas de carácter general que regulan ese artículo, obviamente vienen obligaciones para las instituciones financieras, a los bancos, de informar a las autoridades. Es decir, Sí. se rompe el secreto bancario día con día, pero por obligación de una norma que sea legal o constitucional, ya son temas mucho más finos que te puedes hasta intentar defender. Cuando alguna autoridad de esta naturaleza te quiera, fincar algún, no fincar, ¿cómo le puedo decir? Vaya, cuando te quiera hacer algún cuestionamiento, decir, bueno, vamos a poner algo que a lo mejor no hace sentido, o que es difícil que suceda, pero vamos a decir que llegaran, la autoridad te dijera, ¿qué sucede con estos depósitos? Bueno, de entrada, ¿cómo los conociste? ¿Me explico? ¿O por qué obtuviste ese ingreso? O sea, ¿no? bueno, sí, pero antes vamos a decir, pero ¿cómo obtuviste toda esta información? Recuerden que el secreto bancario es un tema de privacidad. O sea, es la vertiente de tu derecho a la privacidad. ¿Sí? Tal cual. El secreto bancario es una vertiente de tu privacidad. ¿Sí? Nadie se puede ser molestado en su persona sin orden judicial, sin orden de autoridad competente. La autoridad competente son los jueces, la autoridad judicial. Sin embargo, a través de los acuerdos de bloqueos de la unidad de inteligencia financiera, se ha llegado a estos extremos. Yo no digo que el fondo del por qué se intenta o se busca sea equivocado. Al final de cuentas quieren erradicar temas con mayor trasfondo que nos pueden perjudicar a todos, que no es el caso que nos ocupa. Vámonos al tema de la cementera. Yo les aseguro que ahí, ¿cómo llegas al asunto ese? Bueno, con un depósito que tengas de una cuenta que esté ligada a una cuenta que esté boletinada de manera internacional, ya con eso es suficiente. Por eso tienes que tener sistemas de prevención del lavado de dinero bancarios donde tú escanees los monitos a los que le vas a transferir y te aparezca si tienen algún tema, ¿no? Si tienen algún problema, vaya. Porque toda esa liga, ¿qué dicen las series? Que el dinero siempre deja rastro, pues. Siempre. Sí. A menos cuál no, el efectivo. Pero el efectivo también se puede marcar cuando quieren investigarte, o sea, eso se sabe. Entonces, sí. el punto medular de esto, del secreto bancario, es el tema de que tanta privacidad queremos tener. Ahora, la privacidad los extiende a la secrecía. La secrecía es como la que tiene en Europa, Suiza, ¿no? Sí, creo que ese es el país, ¿no? Sí. Justamente hacia allá iba otro cuestionamiento, porque dice, ¿cómo se compara el nivel de protección del secreto bancario de México frente a otros países? O sea, ¿qué tan bien, qué tan mal estamos? Esos países donde los que sabemos que son Luxemburgo, creo que es Suiza, sí, salen hasta en las películas, es obvio, pues ahorita no quiero decir el país exacto, pero creo que es ese, ¿sí? Y hay otros, hay países que tienen leyes de secrecía bancaria, más allá de la privacidad bancaria. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Tú no puedes llegar a un país, a un refipre de los que conocemos normalmente. Sí. No puede llegar a una autoridad, existiendo un acuerdo internacional de intercambio de información fiscal y financiera. No puedes llegar al banco, dame la información bancaria de la empresa 1 LLC o lo que tú quieras, un ejemplo, porque es una empresa que ya está constituida bajo las leyes de una jurisdicción offshore, aunque los socios sean mexicanos, pero sí lo puedes hacer en Estados Unidos. En Estados Unidos están 1 a 1, sí. ¿No? 24 horas. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? ¿Quieres información sobre esta cuenta o sobre esta empresa? Ok, demuéstrame información de que algo sucedió o de que existe algún delito cometido que sea suficiente, ¿sí? Y vamos a ver si te damos información. Lo analizan. Si sí hay información suficiente como para entenderlo, van con el despacho que constituyó la empresa y le dan, y todavía si dicen que sí, se puede hasta impugnar, pero no se da el intercambio en automático nada más porque lo quieras conocer. Entonces, sí. Eso es privacidad.
secrecía es lo que se da en los países europeos que conocemos, que se ven, digo, en las películas, donde ya es secreto. O sea, no te vamos a decir porque es una ley de secrecía, a menos de ciertas especificaciones que yo no conozco, no me he metido tan allá. O no tienen tanto tratado internacional, ¿no? Te voy a decir una cosa, yo pienso que, no sé, el que le siga buscando encontrar un país que no tenga tratado, el tratado que existe con esas jurisdicciones es el tratado para el intercambio de información. Casi todos tienen. O sea, es extensísimo el número de países que lo tienen. Sí. No sé si una isla, sí. Una isla por ahí que existe que nada más tiene 5 personas viviendo, tal vez ahí sí, pero todos los demás, intercambio de información. Sí, sí, totalmente, y eso, digo, como usted dice, a veces como que se ve en películas y eso, pero la realidad es otra, ¿no? Así es, sí. Licenciado, se nos acaba el tiempo, pero quiero aprovechar a manera de conclusión, sí. Un mensaje también que nos llamó la atención, que nos hicieron llegar, que dice, actualmente la autoridad viene cargando con una deuda histórica, lo que está provocando que sean más estrictos en temas de recaudación con los contribuyentes, claro. Sin mencionar que atacarán con mayor fuerza las malas prácticas. Y vemos esto con sanciones más severas. Sí. ¿Qué es lo que predicen los expertos para el empresario mexicano en esta situación? Sí. ¿Y qué consejo les podría brindar para sobrellevar esta situación? El consejo que les damos a los empresarios es el mismo que mencioné, ese balance. Hay que pagar. Realmente hay que buscar la forma del pago con la autoridad, implementar esquemas o soluciones conservadoras para llegar a un punto de liquidez óptimo, si se puede, optar por el diálogo con la autoridad, ¿sí? La sensibilización con las partes siempre ha funcionado. Inclusive la autoridad te lo dice de muchas formas. Lo que pasa es que queremos, a todos somos tan peleoneros que de todo queremos impugnar. Sí, claro. Te están dando facilidades para hacer pago de parcialidades. Tienen un beneficio fiscal para los que tengan menos de 35 millones, que tengan adeudos, llegar a acuerdos. Te están invitando que te tomas un café con ellos a decir, ¿qué hiciste aquí? Y no vas porque no es proceso judicial, no es etapa judicial, no vayas. Bueno, es como dicen, tienes que escuchar a la autoridad lo que te está dando. Te los está dando ahí, ¿por qué? Pues porque te está invitando a que contribuyas. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que estar pagando. Dices, es que si no me voy, acércate con la autoridad. Créanlo que sí funciona. Yo he visto muchísimos casos donde realmente tenemos tanto tengo determinadas tantas diferencias conforme a declaraciones y conforme a tu facturación. ¿Qué sucede? Le decimos, el cliente se va a autocorregir. Al cliente hace sus cálculos, ¿sí? Hace sus números y dice, ¿sí? A lo mejor no detecté las mismas diferencias que tú, pero sí detecté y me autocorrijo por tanto, que es lo que yo detecto. Y la autoridad, yo he visto que a veces con eso, la autoridad dice, uno, es la actitud. Sí, claro. ¿Cómo llegas y cómo lo pides? Es un contribuyente que llega y quiere pagar, se quiere autocorregir. ¿Sí? Contesta las llamadas, contesta las videollamadas, las citas, viene. ¿Ok? Entonces, con esto, las cosas... Una buena señal, ¿no? Es buena señal, es una negociación. Después te puedo volver a decir, ¿sabes qué? Lo que tú corregiste al año, 2 años, mira, te sigo detectando esas diferencias. Te aseguro que no van a ser las mismas. ¿Sí? Va a ser muchísimo menor. ¿Pero por qué? Porque está ese diálogo, están viendo, ellos también van a buscar también el cómo no presionar de manera que te vayan a ahogar. Claro que no. Sin embargo, si llegas y no vas, ¿sí? Mandas a alguien que nada que ver, ¿sí? A que los atienda, ¿sí? No vas a las videollamadas, ¿sí? Le metes un amparo. O sea, ¿de qué se trata? No va por ahí. No va por ahí. O sea, realmente, acérquense con la autoridad. Claro. Pues, una cuestión, algo que quiera agregar antes de concluir, licenciado, de esta edición. A mí me gustaría que buscaran, que nos ayudaran participando. Sí. Realmente nos ayuda mucho para desarrollar temas que sean de su interés. Recuerden, una cosa es lo que me guste a mí platicar, claro, o a ti, JP. Sí. Pero otra cosa es lo que le gusta a la gente escuchar, es decir, a lo mejor estamos ahorita cerca y le gusta hablar de anuales. A mí no me gusta hablar de las anuales, por ejemplo. Claro. Pero si les gusta, nos aventamos uno, ¿no? Sí, totalmente. Sí, tal cual, así es. Pues, licenciado Roberto Pérez Cota, director de nuestra firma, agradecerle este espacio. Gracias a ti. Como siempre, es un privilegio poder platicar de estos temas con usted.
Y también agradecerle a usted, su amable audiencia, que haya estado con nosotros en esta tercera edición del podcast. Recordarle, a lo largo del video también aparecieron, y si no ahorita también aparecen nuestras redes sociales para que nos pregunten, nos digan sus inquietudes. Con gusto estamos para apoyarles. Y recordarles que en Startups Global la calidad se firma.